Continuamos aprendiendo y vamos con el título de la siguiente conferencia. Es la felicidad, algo más que buena salud y mala memoria. La va a impartir Javier Olivera, es oscense, como yo, y médico especialista en psiquiatría, así como en medicina familiar y comunitaria, doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza. También ostenta la titulación universitaria de especialista de neuropsicología y demencias. Actualmente desarrolla su actividad en el Hospital San Jorge de Huesca. Recibimos con un aplauso cariñoso a Javier Olivera. Yo no puedo dar la conferencia, ¿eh? Bueno, la felicidad. Yo intento estar feliz. Intento. No todos los días se puede, pero se intenta. ¿Me lo llamáis a Javier? ¿Ensayamos para luego? No, mira, como me ha dicho una chica de Fraga, era. ¿Dónde está la de Fraga? Había una chica de Fraga esta mañana en el desayuno que dice, llevo todo el día con lo de la lara, la lara, la lara, la lara, la lara, la lara. A ver cómo vais. Un, dos, sí. La lara, la lara, la lara, la lara, la lara, la lara. La lara, la lara, la 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 la. Bien, bien. Ves que tiene ganas de marchar, ¿eh? Hoy al final habrá otras sorpresas diferentes a las de ayer porque la chica que vino a tocar la guitarra, la verdad que salió de la cama que estaba mala y ha vuelto a la cama. Con que la muchacha vino a actuar. Ya ha llegado. Javier Olivera. Ha sido presentado perfectamente, ¿eh? O sea que el micro es tuyo. Fuerte aplauso para Javier Olivera, por favor. La felicidad. La felicidad, algo más que buena salud y mala memoria. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Bueno, pues buenos días. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes y quiero agradecer especialmente a la Asociación Española contra el Cáncer esta invitación, a sus representantes en Aragón, al presidente en Huesca, el doctor y amigo José Manuel Ramón Cajal por esta invitación. Normalmente yo soy una persona que me defino bastante melancólica, entonces hoy tendré que cambiar un poco el registro y no me importa decir que hoy estoy bastante feliz. Entonces, estoy bastante feliz porque la mayor parte de personas que hay aquí son personas que han tenido cáncer, que tienen cáncer o son sus familiares. Entonces, ante esas personas, ante vosotros, yo me quito el sombrero porque yo soy psiquiatra y yo trabajo con personas que sufren. Y las personas que no sufren me interesan menos, o me interesan poco, no me interesan. Entonces, estoy muy a gusto porque como seres humanos pues, me merecen ustedes todo el respeto, toda la admiración y entonces voy a intentar pues, que esto no se alargue demasiado y tengo que excusarme porque yo no sabía el tiempo que tenía dispuesto y hay aquí 124 diapositivas. Eso supone 5 diapositivas por minuto, el tiempo ha empezado a contar. Y bueno, pues intentaremos ir rápido y centrarnos en cosas que yo pienso que les pueden interesar y sobre todo que les pueden entretener porque han tenido una mañana muy intensa de talleres, incluso uno anterior que decía la dictadura del optimismo, que yo creo que era como una especie de contrarréplica de lo que yo voy a contar, aunque luego seguro que estamos más próximos de lo que parece. Así que muchísimas gracias y vamos a empezar, porque esta conferencia se titula
la felicidad, pues más allá de lo que es buena salud y mala memoria. Esta es una frase que decía el psiquiatra Enrique Rojas cuando presentaba su libro, su último libro, en el 2020, que es todo lo que tienes que saber sobre la vida. Entonces, pues tengo la suerte de conocer al profesor Rojas, pues gran divulgador, pero en este caso no me importa decir que hizo un poco de trampa, porque esa frase tiene casi 100 años y la acuñó Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, que era médico, era músico, era filósofo, era teólogo y que recibió en 1952 el Premio Nobel de la Paz. Y él escribió un libro que se titulaba Reverencia por la vida. Y eso es lo que estamos intentando hacer hoy aquí, eso es lo que voy a intentar transmitir a ustedes, cómo debemos reverenciar la vida. Entonces, la charla estará estructurada un poco en estos epígrafes, aunque, como les digo, iremos pasándolo muy rápidamente. La felicidad, ya les voy a decir que se han reunido expertos en muchas ocasiones y nunca se ha llegado a un acuerdo de qué es exactamente la felicidad. Sí que se define como un estado emocional y que sí que es una sensación subjetiva, ¿no?, que lleva satisfacción y alegría, pero engloba múltiples conceptos y de eso vamos a hablar un poco hoy. Lo primero que quería decirles es que la felicidad es un constructo de emociones positivas y que engloba sentimiento de bienestar y de satisfacción, pero es una experiencia interna. O sea que el que intente buscar la felicidad fuera, en otro o con otros, está eligiendo un camino equivocado. La felicidad hay que buscarla hacia adentro, no hacia afuera. Este es el mapa de la felicidad en España, no me voy a detener, cada uno tiene sus caritas, en fin, no voy a decir por qué los mallorquines o los canarios son más felices que el resto, lo podemos imaginar. Se ha colado ahí Extremadura, pues si hay algún extremeño en la sala, pues le felicito porque son más felices que los demás. Y en Aragón al menos sonreímos, no estamos tristes como los riojanos que están al lado y beben buen vino, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que los factores que condicionan la felicidad son factores que pueden ser muy diversos, ¿no? Y de hecho, yo cuando preparaba la presentación esperaba que España estuviera en el top de la felicidad, ¿no? Pero no, estamos en el puesto 30. Esto es de 2019 y los que están los primeros son los finlandeses. Digo, bueno, ¿por qué España está tan abajo? Digo, es que ya veo lo que han tenido en cuenta. Han tenido en cuenta la renta per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, que en eso vamos muy, muy bien. Han tenido en cuenta también la libertad en la toma de decisiones, pero han tenido en cuenta también la percepción de corrupción en la empresa y en los gobiernos. Creo que eso nos ha bajado. Entonces, es interesante, es muy interesante, porque parece que estemos hablando de una frivolidad hoy, pero este es del 2019. Y en el 2019, el país que se consideraba menos feliz de Europa era Ucrania. Y esto daría que pensar, ¿no? Que un país que hace 3 años era el menos feliz de Europa, ahora en este momento se encuentra en guerra. O sea, que a lo mejor esto de la medida de la felicidad sirve para algo, ¿no? Incluso para predecir circunstancias. El caso es que puede que para la Organización Mundial de la Salud estemos en el puesto 30, pero para los ingleses estamos los primeros. Y cuando se les pregunta por qué, dicen, pues por mucho. Por la dieta, por la meteorología, por la mentalidad, por la comida. Todo esto es el estilo de vida mediterráneo. Al final está en la fiesta. Les fastidia tanto que hasta el New York Times y el British Newspaper publican, dicen, pero ¿cómo puede ser que en España se haga la gente tan vieja si fuma y bebe? Bueno, porque practican sexo hasta que se hacen muy mayores y toman tapas. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, no somos tan felices como los finlandeses. Los finlandeses son los que dice la Organización Mundial de la Salud que son los más felices. ¿Y por qué? Pues porque se evalúa el bienestar y no se evalúan otros aspectos más subjetivos, más individuales. Así que cuando los países evalúan la felicidad, cuando los gobiernos evalúan la felicidad, lo que están evaluando es el bienestar global. Entonces, la felicidad se asocia con ese bienestar global y por ello lo usan los países como un indicador de crecimiento económico, de desarrollo social de muchos países. Sin embargo, corremos el riesgo de que si asociamos la felicidad con estos componentes de bienestar social, global, económico, caemos en esa trampa que yo creo que tiene que ver con el taller también que se ha presentado de la dictadura del optimismo.
el olor de la felicidad, perfumes que dan la felicidad, los Kinder Sorpresa, las cremas, la Coca-Cola, por supuesto. Entonces caemos en eso que se llama la happycracia. Si no somos felices es porque no sabemos serlo. Hay que ser felices, ¿no? Entonces, los que no lo seamos somos hipocondríacos emocionales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la felicidad como obsesión y eso es un regalo envenenado. La felicidad no es eso. La felicidad, si la transformamos en los bienes, en el bienestar social, en el bienestar global, en el bienestar económico, lo que hace es volverse como un boomerang. Esto es lo que dicen estos economistas y filósofos en este libro, Padre e Hijo. Dice, ¿qué se necesita para una buena vida? Entonces, aquí precisamente en la sala tenemos grandísimos economistas, ¿no? y amigos y conocen muy bien a Keynes, ¿no? Y Keynes decía, cuando lleguemos al siglo XX y al siglo XXI trabajaremos 3 horas y seremos felices. Estamos trabajando más horas que nunca. ¿Por qué? Porque lo que hace un siglo era suficiente y nos hacía felices tener una casa y poner la calefacción, ahora no es suficiente. ¿Por qué? Porque el deseo del ser humano es ilimitado. Cuanto más deseamos, menos felices somos. Eso indica por qué la felicidad no se relaciona con la riqueza, más bien es al contrario. Cuanto más ricos somos, más queremos. Cuanto más queremos, más deseamos. Cuanto más deseamos, más infelices somos. Ese es el espejismo de la felicidad. Por eso es bueno recordar, ¿no?, un poco a los clásicos, a los griegos, porque ellos rápidamente se dieron cuenta que la felicidad era algo más que tener en aquel momento esclavos, que tener bienes. Dijo Aristóteles que la felicidad era el bien supremo y depende más de la naturaleza de cada cual, es decir, es subjetivo y depende más de la amistad, del amor, del conocimiento. Y por eso, uno de los mejores filósofos españoles vivos, Emilio Lledó, dice, el bienestar no es el tener. Debemos sustituir el bienestar por el bien ser. Es lo que somos. La felicidad es lo que somos, no es lo que tenemos. Y ese ya es un mensaje importante para hoy. La felicidad es un bien supremo y no se relaciona con lo que tenemos, sino con lo que somos. Entonces, se sustituye el bienestar por el bien ser. Lo mismo decían los epicúreos. Fijaos que decían los epicúreos. Hay bienes naturales y necesarios. ¿Cuáles son? La libertad, los amigos. ¿Y cuáles son ni naturales ni necesarios? El poder y la gloria. No son bienes ni naturales ni necesarios. O sea, despegarse de los bienes de este mundo, cultivar la amistad, nos hace más felices. Lo mismo decían los estoicos, ¿no? El gran Marco Aurelio en sus meditaciones. Es un privilegio estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Es un privilegio. No debemos olvidarlo nunca. Hay personas que han pasado por aquí por experiencias muy duras, nos lo podrían explicar muy bien. Ellos saben muy bien que estar vivo, que seguir vivo es un privilegio. Entonces, la felicidad del ambicioso depende de las acciones ajenas, la del voluptuoso de las pasiones, pero la del prudente depende de sus propios actos. Por tanto, si deseamos que las cosas sucedan tal y como son, seremos más felices porque estar vivo ya es un privilegio. Y Séneca, ¿no?, pues el gran filósofo cordobés, dice, no es que tengamos poco tiempo, no, es que la vida es corta, no es que sea corta, es que perdemos mucho. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si nos centramos en los placeres, son cosas que no controlamos. Hay que buscar una salida hacia la libertad. Y la libertad lo que nos la da es despreocuparnos de nuestra suerte. Si nos despreocupamos por nuestra suerte, seremos libres y felices. Y lo mismo Spinoza, ¿no? Decía, la alegría es el paso del hombre de una menor a mayor perfección y lo importante que es el autoconocimiento. Decía Séneca, cada cual debe aprender lo que le hace feliz o desdichado. El autoconocimiento es lo que nos acerca a la felicidad. Y el gran Baltasar Gracián, ¿no?, un filósofo aragonés, jesuita, uno de los filósofos más estudiados a nivel mundial. Este libro es referencia de todas las escuelas de negocios americanas, ¿no? Y él, en uno de sus aforismos, decía, no entrar con sobrada expectación, es decir, cuidado con las expectativas. ¿No? Yo tenía gran temor en esta charla porque mi amigo decía, te están esperando. Y yo siempre digo lo mismo, grandes expectativas, grandes fracasos. O sea, no esperen demasiado, esperen algo de ustedes, no esperen algo de mí, de verdad. Entonces, tener expectativas elevadas nos hacen menos felices. Por tanto, un truco ya para ser más felices es disminuir las expectativas. ¿Y qué decía el gran filósofo pesimista, Schopenhauer, ¿no? Decía,
¿por qué no somos felices cuando no estamos sufriendo, si el sufrimiento siempre llega? Y esa es la pura realidad. Solo nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Eso pasa mucho con la salud. La salud es un privilegio. No es natural, no es natural. Lo natural es que tengamos problemas. Lo natural es estar enfermo. Y lo natural, conforme pasan los años, es poder tener un cáncer. Y entonces, ¿por qué no estamos felices cuando no estamos sufriendo? Eso es lo que decía Schopenhauer. Y alumno Nietzsche, ¿no?, de Schopenhauer decía, la felicidad como bien individual. O sea, no es algo que debamos esperar en la colectividad, no es algo que debamos buscar fuera, no es algo que debamos buscar en lo que tenemos. Insisto en eso, ¿eh? Es subjetiva, es individual y el peor enemigo, además de la felicidad, es el aburrimiento y el hastío, ¿no? Si nos aburrimos, pues seremos muy infelices. Kant lo que intentó fue darle la vuelta al tema de los placeres, del hedonismo, y dijo, el rey del racionalismo, ¿no?, dijo, cumplir con nuestros deberes es lo que nos hará felices. Y bueno, parte de eso también, y ustedes también lo saben, ¿no? Cuando alguien hace un trabajo, una tarea, cuando alguien hace algo que cree que tiene que hacer, el cuidado de la familia, y siente que lo ha hecho bien, eso también a uno le hace más feliz. Y bien, pues terminando, ¿no?, ya con el repaso filosófico, pues la conquista de la felicidad que escribe Bertrand Russell, dice, ¿qué nos causa infelicidad? Infelicidad, ser competitivos, estar aburridos, estar cansados, la envidia o sentir que hemos hecho las cosas mal, el sentimiento de pecado, que ya se han encargado las religiones de introducírnoslo bien, ¿no?, todas las religiones, o sentirnos perseguidos, mirados, o lo que opinen los demás, eso nos hace daño. Sin embargo, tener entusiasmo, cariño, la familia, el trabajo, los intereses globales no personales, el esfuerzo y la resignación, todo eso nos hace felices. La competitividad, la envidia, el sentimiento de pecado nos hacen infelices, entusiasmo, cariño, esfuerzo, intereses no personales nos hacen felices. Lo mismo también dijo Freud, ¿no?, el gran descubridor del psicoanálisis, que dijo, cuidado con la sociedad, cuidado, porque puede acabar aniquilando al ser humano. Entonces, la cultura impone pesados sacrificios, no solamente en el sexo, ¿no?, que todo el mundo recuerda a Freud por el tema de la libido y del sexo, pero también en las tendencias agresivas, en comprendernos también. Entonces, cuidado porque frenar siempre y reprimir nuestros instintos e impulsos naturales dificulta alcanzar la felicidad. La sociedad nos hace bastante neuróticos. Y terminamos, ¿no?, con el hombre en busca de sentido, que es lo que puede proyectar más. La felicidad es algo trascendente, ahora intentaré comunicar eso. Entonces, la libertad con la que reaccionamos ante un sufrimiento, esa libertad es el bien más preciado del ser humano. Viktor Frankl, como saben, ese ese psiquiatra judío, toda su familia fue asesinada en un campo de concentración, esposa, padres, tíos, él sobrevivió, y dice, en el campo de concentración, aún así, nosotros éramos capaces de encontrar un sentido a ese sufrimiento, de salir y decir, bueno, hoy no llueve, ¿no? Bueno, pues hoy puede ser mejor día. De tal manera que cuando él volvió a su consulta de psiquiatra, a cada paciente que llegaba quejándose, problemas de trabajo, de pareja, de familia, le respondía, ¿y usted por qué no se suicida? Se quedaban así, ¿no? Dice, hombre, viene aquí, se queja de tantos problemas, ¿por qué no se suicida? Y entonces, hombre, tengo hijos. Decía, este es un sentido de su vida. No, yo creo que aún puedo disfrutar. Ese es un sentido de su vida. Le daba la vuelta, ¿no? Entonces, encontrar un sentido a nuestra vida, reaccionar con libertad ante las circunstancias nos hace más felices. Es decir, pues la felicidad, pues aquí dice Victoria Camps en este gran resumen, requiere esfuerzo, paciencia, perseverancia, es una manera de vivir, es un trabajo personal, es la búsqueda de la mejor vida a la que nosotros podamos aspirar, la vida interior me estoy refiriendo. Lo mismo dice el gran Frédéric Lenoir, ¿no?, en ese libro sobre la felicidad. La felicidad está asociada a la conciencia, a la autoconciencia, a nuestro estado de satisfacción. Entonces, sin embargo, tendemos a recordar lo negativo. ¿Saben por qué tenemos a recordar lo negativo? Porque eso es psicología evolucionista, adaptativa. Porque estamos preparados, porque sobre todo los primitivos, si recordaban que un animal llegaba, atacaba y acababa con media familia, pues era más fácil, mejor recordar eso porque te permitía la supervivencia. Es mejor recordar lo malo para huir de lo malo.
Vamos a hablar brevemente de los componentes que tiene la felicidad. Hasta aquí este pequeño repaso filosófico. Entonces, la felicidad tiene algunos componentes como el placer. Sin embargo, los placeres son efímeros y lo que buscamos es la felicidad duradera. Y ahora veremos cómo es bueno espaciar los placeres. Si tenemos un placer continuo, puede ocurrir como lo que ocurre con las personas con toxicomanías, que acaban saturando lo que se llama el circuito de recompensa de su cerebro. Recibimos tanto estímulo, tanta gratificación que al final se satura, la dopamina ya no actúa y ya no somos felices. Hay que saber disfrutar de pequeñitos placeres, ¿no? El buen café, cepillarse los dientes después de la comida, una buena ducha, regodearse en esos placeres. Necesitamos las pequeñas alegrías, como dice Marc Augé, las necesitamos. Son pequeños momentos de felicidad. Sin embargo, la felicidad duradera es algo mucho más prolongado. O la alegría, que algunos equiparan felicidad con alegría. La alegría simplemente es una emoción básica, es una emoción también transitoria y es inevitable. Viene alguien conocido o sonreímos, nos encontramos con algo agradable y nos sentimos alegres. Pero eso es una emoción transitoria. Eso no es la felicidad. La felicidad es un estado. La alegría es una emoción. Y el optimismo también, ¿no? Ha habido el taller de la dictadura del optimismo. Es verdad, es que el optimismo no es simplemente ser positivo. El optimismo no es ver la botella medio llena. Eso es una frivolidad. El optimismo es una forma de ser y de estar en el mundo. El optimista es realista. El positivista sí que dice, no hay ningún problema, todo irá bien, pero el optimista lo que dice es, hay problemas, pero yo me adaptaré. Tengo cualidades y defectos, pero hay gente que me quiere tal y como soy. Eso es ser optimista. Los placeres son necesarios, forman parte de momentos felices, pero no favorecen la felicidad duradera. La alegría es una emoción básica y el optimismo es resiliencia, es resistencia. Muy bien. Entonces, hay partes orgánicas en el cerebro que favorecen la felicidad, por supuesto que las hay. Como no, los neurotransmisores que nosotros conocemos bien, las endorfinas, que se liberan precisamente en los placeres, la serotonina, la dopamina, la oxitocina. La serotonina se dice que es el neurotransmisor de la felicidad. Sin embargo, se ha comprobado que cuando se dan antidepresivos a personas que no están deprimidas, no mejora la situación, no mejora la situación de felicidad, no mejora la situación interna. Los antidepresivos son para personas que están deprimidas, porque si no, las personas dicen, no siento nada, todo me da igual, me han anestesiado las emociones. Por tanto, los antidepresivos mejoran la tristeza en la gente deprimida, pero no mejoran la felicidad. Y es lo que les decía respecto a la dopamina y el circuito de recompensa. Si no dejamos de estimular el cerebro con placeres, saturamos el circuito de la dopamina. ¿Y cómo funciona la dopamina? Esto es verdaderamente interesante. Cuando recibimos una señal, por ejemplo, algo que nos guste, imagínense, un chico o una chica, por ejemplo. Entonces, recibimos la señal, lo vemos, directamente la dopamina en nuestro cerebro se dispara. Y esa hormona lo que hace es ponernos en alerta, ponernos en disposición, es la hormona que nos impulsa a algo. Entonces, baja, hemos visto esa persona que nos ha despertado el deseo, baja y empezamos el trabajo. El trabajo. A quedar, a hacernos los simpáticos, llamar por teléfono, ¿no? Hacernos los encontradizos. Y entonces, de repente, tenemos suerte. Y quedamos. Y a lo mejor hasta intimamos. Pues se ha comprobado que al intimar, incluso en el placer máximo, ¿no? En el orgasmo, liberamos menos dopamina que cuando veíamos a esas personas. O sea, lo importante que es desear. Y fíjense que esto es importantísimo. Esto lo descubrió este psicólogo Robert Sapolsky, que él durante 2 meses todos los años vive con gorilas. Entonces experimenta con animales, ¿no? El comportamiento de animales. Es también antropólogo. Escribió este libro, Compórtate. Entonces en este libro explica cómo. ¿Saben cuándo se libera dopamina a tope? Cuando no siempre tenemos la recompensa. Resulta que si siempre tenemos luego la recompensa, esta es la curva de la dopamina. Mientras que si no la tenemos siempre, se libera muchísima más dopamina. ¿Quién practica esto fenomenal? Las máquinas tragaperras. Si las máquinas tragaperras dieran premio cada vez que echamos monedas, la gente no jugaría. ¿Qué es lo que les despierta el deseo? ¿Qué es lo que libera, pum, un subidón de dopamina? Que no toque siempre. Y además ya tienen calculado las veces necesarias para que la liberación de dopamina sea máxima. Entonces el cerebro dopaminérgico no puede evitar entrar en ese juego. Esta es la ley del deseo.
Cuando obtenemos la recompensa, siempre esta es la dopamina que se segrega cuando vemos la señal, cuando vemos lo que nos gusta. Esta es la curva. Cuando obtenemos la recompensa solo el 50% de veces, aquí lo tenemos. Y cuando la obtenemos el 25% ahí arriba. Esto es lo que ocurre en el cerebro de la gente con cocaína. Esta es la actividad cerebral. La actividad de un cerebro saludable, la actividad de un cerebro con adicción. No se segrega ya dopamina, ya no hay deseo. ¿Por qué consume un toxicómano? Consume para no encontrarse mal. Consume para reducir el síndrome de abstinencia, no para pasárselo bien. Ese es el drama de las toxicomanías. Y eso lo explica muy bien también Daniel Lieberman en su libro Dopamina, un libro también que les recomiendo. Dice, el entusiasmo dopaminérgico no dura eternamente. El misterio de lo desconocido pasa a ser aburrido cuando lo repetimos muchas veces. Y ya no existe ese error en la predicción de la recompensa, el no saber si lo vamos a conseguir o no. No saber si vamos a conseguir algo o no, ese reto es lo que nos libera más dopamina, es lo que nos hace en ese momento más felices. Saber que no siempre conseguiremos lo que deseamos aumenta nuestro deseo y nuestra felicidad. Atentos con esto. ¿Qué significa? No consigan siempre lo que quieran. Es peor. Eso lo sabemos muy bien. Ahí tenemos los suicidios de gente multimillonaria, ¿no? O sea que los ricos, efectivamente, pues tienen también estos problemas. ¿De dónde surge la felicidad? La felicidad es un bien supremo y tenían mucha razón los clásicos y los griegos, porque los placeres surgen en el cerebro más instintivo, el cerebro reptiliano, y nuestro cerebro, se ha estudiado en embriología, se desarrolla así. Primero el cerebro reptiliano, luego el emocional, que es el de la alegría, y el último el racional, y ahí es donde está la felicidad. Y hay fórmulas de la felicidad. Esta es complicada, ¿eh? La emoción, el mantenimiento, la búsqueda. Es difícil alcanzar la felicidad sin emoción y sin sufrimiento. La curiosidad es una fuente de felicidad. Lo paso muy rápido también, las relaciones sociales. Me interesa más esta fórmula, que es más sencilla. La fórmula dice que la felicidad es un rango fijo más las circunstancias de la vida más los valores que dependen de la voluntad. ¿Cuál creen que es la cuestión más importante de la psicología positiva? ¿Cuál de las tres? Los factores que dependen de la voluntad. Los demás podemos modificarlos mucho menos. La felicidad tiene un componente interno. Algunos de ustedes tendrán hijos, algunos tendrán varios, y ustedes habrán visto que desde pequeñitos algunos son más contentos, más extrovertidos y otros menos. Algunos le dan un regalito pequeño para Navidad y son felices. A otros le dan uno grande y dicen, vaya, yo no quería esto. Y eso es innato. O sea, hay un componente genético para ser más o menos felices. Y además tenemos un termostato de la felicidad. Esto es muy interesante, los psiquiatras lo sabemos bien. Yo visito gente que ha tenido acontecimientos vitales estresantes de primer grado. La muerte de un hijo, que quizás sea el acontecimiento, el suicidio de un hijo. Pues hasta en esos casos, a los 6, 8, 10 años, esas personas retoman su vida, vuelven a un nivel de felicidad bastante aceptable. Es decir, tenemos un termostato. Eso también sirve para los amargados. El amargado pueden darle todo. También tenemos casos así, ¿no? Recuerdo una señora que visitaba yo mayor, que ya harto, porque siempre entraba por la puerta y la respuesta solo diferenciaba mal o muy mal. ¿Cómo se encuentra hoy? Mal. Eso era bueno. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy mal. Entonces una vez vino con una hija, le dije, oiga, mire, tengo curiosidad, ¿a usted le ha pasado algo bueno en sus 80 años de vida? Dice, no, nada. Entonces la hija se echa a reír y dice, mamá, que le tocaron 250.000 euros en la lotería hace 3 meses. Y dice la señora, ¿para qué quiero yo eso? Esa es la amargura, ¿no? Ese es el termostato de la felicidad. O sea que hay buenas noticias, ¿eh? Hay buenas noticias. Si hay algún amargado en la sala, yo creo que no. Pero, por si acaso, sepan que el 40% de la felicidad la podemos fabricar. Es importante. O sea que tiene un componente intencional. Y luego vamos a ir terminando con 3 cosas hay en la vida, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Y hemos dicho, la felicidad es eso de tener salud y mala memoria. ¿Es necesario tener salud para tener felicidad? Lo primero, es necesario el dinero, que esto es lo más fácil. Cuando los de la guía Lonely Planet, que saben que son las guías más vendidas, visitan los diferentes países del mundo, han visto que el más feliz, donde más sonríe la gente, es Bután. Y ahí arriba están Colombia, Andorra, Malawi, donde más sonríe la gente. Por tanto, el dinero parece que importa poco.
Se han estudiado sitios donde ha tocado la lotería. Hace poquitos años, en un pueblo muy pequeño de la provincia de Huesca, que se llama Sodeto, tocaron 1.000 millones de euros en la lotería. Se hizo un documental, se estudió y 3 años después el nivel de felicidad de la gente era exactamente igual. De hecho, el documental lo hizo la única persona del pueblo que no le había tocado la lotería. Fíjense si es poco importante el dinero. Vivir es algo jodidamente, perdonen la palabra, complicado. Y esto te lo dice uno al que le ha ganado la lotería. Vivir es algo jodidamente complicado. ¿Están de acuerdo, no? Adivinen quién dice esto. ¿Alguien lo sabe? ¿Le suena? De dinero no andará mal. De belleza tampoco. De novias o novios tampoco. No. Está saturado. Efectivamente. La felicidad y el dinero. Sufre mucho más. Usted se compra un Seat Panda por 1.000 euros y no le funcionan los elevalunas y dirá, es que me he gastado 1.000 euros. Pero se compra un Lamborghini Huracán y no le funcionan los elevalunas o el cambio y dirá, me tenía que haber comprado el Ferrari. ¿Por qué? Porque usted podía elegir. Este no. Entonces, poder elegir nos hace menos felices. Lo mismo ocurre con el amor, ¿eh? Esperar que porque estemos con una persona seamos más o menos felices, bueno, eso tiene su caducidad, ustedes lo saben, y cuidado con confundir amor con dependencia, ¿no? Amar no es depender. Y esto lo decía muy bien John Lennon, ¿no? Gran también, no solo músico, sino gran filósofo de la vida. La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Y cuidado con las parejas también, ¿eh? Entre las parejas, sí, son más felices, siempre se dice, los casados, los que viven en pareja, efectivamente, sí, son más felices. Pero entre las personas cuyo matrimonio no es muy feliz, resulta que son menos felices que los que no están casados. Entonces, lo que decía Kierkegaard, es mejor estar bien colgado que mal casado. O sea que no hay que idealizar la pareja, no hay que idealizar. ¿Y qué pasa con la salud? Pues con la salud pasa algo parecido. Me voy a poner por aquí porque si no me persiguen, ¿verdad? Y estas personas, ¿no? Con tetraplegia, y estas personas son inmensamente felices. Hace poco participé en una mesa redonda con Irene Villa. Es otra mujer para quitarte el sombrero. Aquí la ven y entonces tú la ves y parece, ¿no?, una mujer guapa, incluso bien arreglada, y luego ves que cuando baja del estrado tienen que venir 2 personas a ayudarle a bajar. Y esta mujer no deja de mandar mensajes positivos desde su amputación. Fíjense, esa es una imagen que salieron hace poco de ella cuando el atentado de ETA, con las piernas cortadas. Hay que decir que esta tiene un componente hereditario muy importante porque su madre también le cortaron una pierna y eran las 2 igual en el hospital, ¿eh? Habló el cirujano que las intervino y dijo, es que les mandábamos a los psicólogos y decían, no, es que tendríamos que nosotros recibir consejos de ellas. Es que nos dicen, la vida continúa, es que ¿qué vamos a hacer? Pues ahora viviremos sin piernas, ¿no? Es así. ¿Y qué les voy a decir a ustedes, ¿no? De personas que han tenido cáncer o familias, ¿no? ¿Qué les voy a decir? ¿Puede uno ser feliz teniendo cáncer, sí o no? Pues qué listos, ¿no? Es verdad. ¿Se han hecho estudios? Por supuesto. A la gente le gustan los estudios, le gusta estudiar las cosas. Dicen, si no hay evidencia científica, eso es mentira. Bueno, pues evidencia científica. 2.000 personas estudiadas, 2.000 sanos, 300 con cáncer. Resulta que las personas con cáncer se sentían más felices y más satisfechas, aun estando más tristes, aun notando que tenían sus afectos más bajos, se notaban más felices. ¿Por qué? Porque habían cambiado sus expectativas de futuro y aumentaba el valor de aspectos simples de cada día. Disfrutaban más con las cosas de cada día. ¿Y con qué se relaciona ese bienestar en personas con cáncer? Con lo que se llama la inteligencia espiritual, que está por encima de la inteligencia racional y de la emocional. Y es lo que da un sentido, ¿no?, a nuestras vidas. La inteligencia espiritual, ¿qué engloba? Tener conciencia de nosotros mismos, tener calma interna, principios para asumir las consecuencias, compasión y empatía, ser humildes, desarrollar la resiliencia, tener vocación, evitar daño innecesario, superar los efectos del dolor. Esto es tener inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual trasciende a la inteligencia racional y a la emocional y nos ayuda a ser más felices. Sí, 4 segundos, pero tardaré un poquito más en terminar. Entonces, ser religioso, ser espiritual es mejora la felicidad, sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Pues lo mejora por el paraíso. Porque casi todas las religiones tienen la esperanza de un mundo mejor. ¿Qué quiere eso decir? Que las religiones nos hacen más felices
no en sí por sus preceptos, no en sí por lo que tenemos que cumplir, no en sí por su doctrina, sino por decirnos que lo que hay después es mejor. El cielo, la reencarnación, el paraíso. No perder la esperanza se relaciona con la posibilidad de felicidad y esto es aplicable para todo también. Por eso Martin Seligman, ¿no? Conocido, hay psicólogos en la sala que podrían hablar de esto mucho mejor que yo, seguro, dice las virtudes humanas de la psicología positiva, ¿qué son? Son la sabiduría y el conocimiento, la valentía, el amor y la humanidad, la justicia, la moderación y sobre todo la trascendencia, saber apreciar la belleza, la capacidad de asombro, la gratitud, la esperanza, el optimismo, el sentido del humor. Vamos a hablar de eso un poco. Esto es importante también. Hemos hablado de los amargados, ¿no? La felicidad es contagiosa y la infelicidad también. O sea, que hay que tener cuidado. Bien, luego hablamos un segundito de eso. Vamos terminando con las experiencias de flujo. ¿Qué es esto? Este psicólogo de nombre impronunciable, que vive en Estados Unidos, pues seguramente desciende de los países del este, estudió miles de personas y dijo, vamos a estudiar en qué momento una persona dice que es más feliz, en qué situación de su vida. Y lo descubrió y eso lo llamó experiencias de flujo. ¿Y sabe qué eran esas situaciones? Eran situaciones que requerían máxima concentración, en las que uno estaba en soledad y estaba relacionando una actividad. Era, por ejemplo, pintar, era tocar un instrumento, era hacer un puzzle. Esas experiencias las llamó experiencias de flujo. Ahora hay puzzles hasta de 42.000 piezas. Y aquí ¿cuándo uno es más feliz? Ahí tienen la gráfica, que es muy interesante. Si nosotros hacemos cosas sencillas y tenemos capacidades altas, estamos apáticos y aburridos. Si hacemos cosas muy difíciles y tenemos pocas cualidades, nos entra ansiedad. ¿Qué tenemos que buscar? Cosas difíciles que nos requieran desafíos altos y que tengamos altas habilidades. O sea, que tenemos que realizar actividades complicadas, pero que nuestras aptitudes nos permitan realizarlas. Y eso es lo que llamo experiencias de flujo, y las conocerán muy bien. Y así funcionan también los videojuegos, y por eso enganchan tanto a los niños. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa una pantalla, pasa a la siguiente, y puede comentar con el otro, ¿en qué nivel estás tú? ¿No? Entonces, eso es muy, muy interesante. Y esto ocurría también cuando se juntaban pues, personas a coser, a cocinar. Las experiencias de flujos tienen hambre. Sí. Esta diapositiva tiene 3 horas. Esto es Cordero a la Pastora, que he estado preparando para mi hijo y mis ahijadas esta mañana. Espero, nos lo comeremos dentro de un rato. Les aviso también que me iré pronto porque juega fútbol a las 4:15. Y yo ya les he hablado de la felicidad, los amigos, los hijos, o sea que eso es muy importante, ¿no? Entonces, esta es una experiencia de flujo. Les quería comentar que cocinar es todo un arte, requiere concentración, requiere habilidad también, ¿eh? No todo el mundo puede hacer esto, aunque parezca fácil, ¿eh? Y luego además lo damos a los demás. Y esa gratificación de poder hacer felices a los demás nos hace a nosotros más felices. Es decir, que realizar actividades que requieren concentración y habilidad, que suponen un reto para nuestras aptitudes, genera experiencias felices. Estos son los enemigos de la felicidad, el aburrimiento, no aceptar el sufrimiento. Como decía Confucio, el que acepta sufrir, sufre la mitad de su vida. El que no acepta sufrir, sufre su vida entera. Y así es la realidad, ¿no? Ser envidiosos, ser egoístas, ser pesimistas y el miedo. Y el rencor. El rencor, qué importante, ¿no? Esos que dicen, yo perdono pero no olvido. El que no olvida, ni perdona ni olvida. Esa es la pura realidad. Y el rencor lo explicó muy bien Meritxell Duran en ese libro tan maravilloso, ¿no? de cómic. Ella pasó una depresión gravísima, esta periodista, y dijo, ¿sabes qué es el rencor? Es que tú te bebas el veneno esperando que el otro se muera. Ese es el rencor, ¿no? Así que llévense esto a casa. El miedo, el aburrimiento, el hastío, la envidia, la codicia, el rencor son enemigos de la felicidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tener la voluntad de ser felices, reflexionar sobre ello, hacer consciente el sufrimiento y aceptarlo cuando nos llegue. ¿Me he pasado o me están pasando desde arriba queriendo, no? Mejor acompañados, pequeños placeres cotidianos, las experiencias de fluir, ¿no? Que hemos dicho. ¿Cómo?
Ah, hacia la luz. Gracias. Gracias, gracias. El sentido del humor es necesario, gracias, porque lo podemos aplicar, ¿no? Nadie mejor que Roberto Benigni en La Bella es Bella o Cuatro bodas o un funeral. El sentido del humor consiste en presentar una situación vivida como algo traumático para extraer aspectos placenteros. ¿Conocen a este, no? ¿Todo el mundo sabe que fue fusilado? Fue fusilado en la guerra. Eso lo saben, ¿no? Y luego acabó haciendo chistes sobre la guerra. Fusilaron a todo su batallón, 20, y solo sobrevivieron él y el cabo. Él se hizo el muerto, con el cabo encima, esperó toda la noche que los que les fusilaron hicieran la fiesta, abusaran de las mujeres del pueblo, escucharon todo eso, y cuando se fueron, él cargó con el cabo 12 kilómetros hasta Córdoba y luego se puso a hacer chistes de la guerra. Eso es aplicar el sentido del humor. La felicidad es contagiosa, ya lo he dicho antes, ¿no? Cada amigo feliz aumenta un 9% la posibilidad de ser feliz. Y cada amigo infeliz nos disminuye un 7%. Allá ustedes. Finalmente, nuestros temores existenciales, la muerte. A que alguno habrá pensado en la muerte, ¿no? La temible muerte, perder la libertad, la soledad, la falta de sentido vital, ya lo hemos visto. Hace poco tuve la suerte de participar en una mesa redonda sobre la eutanasia. Bienvenida la consejera, ¿no? Aprovecho para saludarla. Y precisamente, ¿no? Ahora pues, me toca presidir en funciones la Comisión de Garantías y Evaluación del Derecho a la Muerte en Aragón, ¿no? La Comisión de Eutanasia, ¿no? Y tuve la suerte de participar en una mesa redonda donde una compañera, ¿no?, de Cataluña habló del deseo adelantado de morir y dio un dato interesantísimo. La gente que guardaba barbitúricos en su mesilla, por si acaso, se suicidaba mucho menos y solicitaba mucho menos la eutanasia. ¿Por qué? Porque, igual que para dejar de fumar es bueno llevar un paquetito en el bolsillo, la ansiedad nos disminuye mucho. Y este es el asunto de la muerte. ¿Qué tememos? Tememos el sufrimiento, tememos el dolor, tememos esos momentos finales. Pero si sabemos que hay una posibilidad, y aquí hay expertos en cuidados paliativos que hacen una grandísima labor. De hecho, los suicidios en Estados Unidos en personas con cáncer disminuyeron, mientras los de la población general aumentaron. ¿Por qué disminuyeron? Porque se pusieron en marcha los cuidados paliativos. O sea que el miedo a la muerte, realmente mirarla a la cara, lo que hace es enseñarnos sobre la vida. Afrontar la muerte, sentirse libre, reconocer nuestra soledad favorece la felicidad más trascendente. Para la felicidad, algunos consejos finales. Es un concepto complejo y heterogéneo. Es probablemente el bien más supremo de todos los seres humanos. Hay que trabajar en ello. Está dentro y no fuera. No podemos esperar que los demás nos hagan felices. Es más lo que somos que lo que tenemos. Eso es la felicidad, es lo que somos. Sentirnos libres en nuestras elecciones y afrontamiento. Se relaciona más con la inteligencia espiritual que con la emocional y lo racional. Es con la inteligencia de la trascendencia. Tiene, por tanto, un componente trascendental. Implica buscar esa felicidad, dar sentido a nuestra existencia. Y una aceptación de nuestros temores existenciales. Yo tengo la suerte de dedicar parte de mi asistencia a la psicogeriatría, es la psiquiatría de las personas mayores. Y se aprende mucho, porque ellos han recorrido la vida y saben lo que es la vida de verdad, porque uno lo sabe al final, cuando le han pasado cosas. Si no le han pasado cosas, no lo sabe. Entonces, ellos son sinceros. Y yo dije, bueno, quiero saber qué les hace felices. Quería presentar una comunicación de esto en un congreso que había en Madrid importante y por el maldito COVID no pudo celebrarse, ¿no? Yo quería hacer precisamente la conferencia de clausura, que era la felicidad en las personas mayores. Era eso. Y entonces yo hice con mis compañeros en Huesca, ¿no? Hicimos ese trabajo con los geriatras, con las enfermeras, y dijimos, ¿qué hace felices a las personas mayores? Y pusimos todos esos distractores. ¿Qué creen ustedes que era lo primero que pusieron? Los nietos. Segundo, tener a los hijos cerca. En tercer lugar, la salud. Nadie puso lo primero la salud. Los mayores son altruistas. Piensan antes en los nietos y en los hijos que en ellos mismos. Luego tener pareja, luego tener amigos, luego ayudar a los demás. Luego ver la tele.
Luego viajar, claro, son mayores y ya pueden viajar menos muchos de ellos. Luego leer, muchos tienen dificultad para leer, tienen catarata. Y lo último, tener dinero. Da que pensar, ¿no? Aún así, yo estaba pasando consulta un día en el hospital provincial y había una señora parecida a esta. Esta es una fotografía de internet, pero claro, yo no le quise hacer una fotografía a aquella señora que estaba sonriendo en la habitación. Y yo entré a ver a una señora que había tenido una fractura de cadera, estaba operada y estaba fenomenal, pero estaba triste, una depresión, y ahora cómo haré, no podré caminar, pero mire, si a usted le va bien la rehabilitación, no. Y entonces veo a la señora de al lado, 104 años, un ictus, hemipléjica y sonriendo. Yo dije, pues se habrá frontalizado, ¿no?, del ictus. Y entonces le empecé a hacer preguntas. ¿Pero usted no venía a ver a la otra? Digo, sí, pero no sé, la veo tan sonriente. Digo, ¿a qué día estamos? Ah, ¿qué cosas tiene? Me dice, el día. ¿De dónde es usted? De Grañén, un pueblo allí cerca. Digo, pues esta señora parece que está bien. Digo, oiga, mire, tengo curiosidad. ¿Cuántos años tiene? Tengo 104. Digo, ¿y usted es feliz? ¿Siempre ha sido feliz? Dice, bastante. Digo, ¿pero está contenta? Digo, sí. Digo, mire, pues yo que me dedico a personas mayores, me gustaría que me diera un secreto para llegar como usted a más de 100 años con esta sonrisa. ¿Qué creen que me dijo? ¿No? Entonces, es todo así de sencillo, es todo así de sencillo. Aquí hay un libro que le recomiendo si hay algún amargado, yo creo que no hay en la sala, pero por si acaso le recomiendo El arte de amargarse la vida, porque ahí hace unas recomendaciones muy buenas de cómo ver siempre la cara amarga y lo triste, ¿no? En todo, hasta lo positivo puedes darle la vuelta y que sea negativo. Entonces, ese libro termina con uno de los grandes psicólogos de la literatura universal, ¿no?, que es Dostoyevsky. Y decía Dostoyevsky, todo es bueno, todo. El hombre es desdichado porque no sabe qué es ser dichoso. Es triste esto, que no sepamos qué es ser dichoso. Entonces, eso es todo. El que lo reconozca será feliz en el acto, en el mismo instante. Y entonces, claro, yo he ido poniendo ver aquí, ¿verdad?, perlas, ¿no?, así, frases. Y una es, somos infelices porque no sabemos qué es ser felices. Eso lo decía Dostoyevsky. Y esto es algo que me ha preocupado siempre, ¿no? Y yo he leído mucho, Para esto que ustedes ven aquí, yo los libros me los he leído. Siempre tenía un amigo que me decía, porque ya he dado, bueno, queda muy mal que diga centenares de charlas, pero es verdad. Entonces había un amigo psiquiatra, majísimo, divertido, y me decía, Javier, ¿qué hay que hacer para dar charlas? Y entonces le decía a otro amigo que hizo el MIR conmigo, dice, mira, Miguel, tú quieres dar 7 charlas leyéndote un libro. Y Javier lee 7 charlas para dar, 7 libros para dar una charla. Esa es la diferencia. Entonces, hay mucha lectura, hay mucho aprendizaje para esto que yo les he enseñado, pero no sirve absolutamente para nada, se lo adelanto. O sea, lo que más enseña es la vida. Y a mí la persona que más me ha enseñado qué es la felicidad fue una persona con cáncer. Entonces, esta persona, que se llamaba Ramón, tenía 30 y tantos años y 2 hijos. Y cuando una persona joven tiene cáncer, todos queremos que las cosas vayan bien, pero no siempre van bien. Entonces, nosotros deseábamos que las cosas fueran bien. Bueno, yo aún no, pero los cirujanos que lo trataban sí. Entonces, estaba tanto en su deseo que dijeron, este es un cáncer localizado, no hay problema, vamos a operarlo, ¿verdad? Entonces, abrieron y todo lo que parecía localizado era todo lo contrario. Y entonces hicimos lo que hacemos mal los médicos, nuestra propia angustia. Se angustiaron tanto esos cirujanos jóvenes, unos cirujanos excepcionales, unas personas excepcionales, que salieron de la operación y rápidamente le dijeron a su mujer y a toda la familia que veía, no hay nada que hacer, está extendidísimo, esto es un desastre. Nunca hay que dar así la información, ¿verdad? Que habrá habido talleres así, pero fue el propio agobio de los cirujanos. Entonces, ¿qué hicieron? Salió él y el agobio de la familia, lo mismo. ¿Qué tal? ¿No ha ido bien? Si decían que era la operación 4 horas y ha sido 20 minutos. No, está todo fatal. ¿Pero cómo de fatal? ¿Me voy a morir? Sí, rápido.
Entonces quiso ver a sus hijos, quiso despedirse. Y entonces, claro, eso de rápido y eso de un cáncer extendido no es de hoy para mañana. Y entonces él dijo, se despidió de los hijos y dijo, bueno, ¿y yo qué hago aquí ahora? Esperar la muerte, ¿no? Y entonces fue cuando llamaron a los psiquiatras, claro. Y entonces es cuando fui yo. Y tuve que hablar con él y tuve que trabajar con la familia. Entonces no estaba aprobada la ley de eutanasia. Pero aunque hubiera estado aprobada, yo hubiera trabajado de la misma manera. Porque le dije, ¿qué miedo tienes? No, es que yo quiero acabar ya con este sufrimiento. Digo, bueno, no te veo sufrir, estamos hablando. Dime qué cosas te gustan. Compartimos cosas de la montaña, hicimos una relación muy intensa, ¿no? Demasiado, me acuerdo y me emociono, así que perdonadme, ¿no? Entonces, no, que es muy feo eso, es muy feo. Entonces, vaya conferenciante, ¿no? Que se emociona hablando. Entonces, bueno, pues yo fui a verlo todos los días y dije, mira, ¿te agobia el momento final? Yo dejo pautado un gotero de sedación paliativa en el momento que tú tengas dolor, que tengas confusión, que estés agitado, que tengas un síntoma, aplicaremos ese gotero. Lo pactamos, bien, seguimos hablando día a día, yo iba hablando con él, con la familia, y dije, bueno, este es un caso un poco especial, y dije, lo seguí viendo durante el mes que él vivió, incluso los fines de semana. Entonces, igual que hoy, dejé a mi hijo en el entrenamiento de fútbol un sábado, antes del partido, y fui al hospital. Y entonces, subiendo las escaleras, me vio un compañero intensivista que se llama Lorenzo. Y dijo, Javier, ¿qué haces? ¿Estás de guardia? Digo, no, vengo a ver a este chico. Y claro, cuando hay un chico así en un hospital pequeño, pues todo el mundo conocía el caso. Y entonces él, porque nosotros los médicos, yo aquí les hablo así a ustedes, pero somos personas tan normales como ustedes. Entonces él dijo, vaya putada, ¿no? Hablamos así, porque así se habla, ¿no? Cuando uno siente las cosas dentro, fuertes. Y dijo, mira, Javier, te voy a decir una cosa. Cuando tu hijo o mi hijo diga, papá, he suspendido matemáticas, significará dos cosas, que tu hijo está vivo y que tú estás vivo. Entonces yo me quedé así, ¿no? Y no he dejado de pensar en esa frase, porque Ramón a los 3 días falleció. Y dije, yo estoy aquí, así que lo único necesario para alcanzar la felicidad, ustedes ya lo saben, ¿no? Es lo único necesario, lo único. Es estar vivo. Decía Marco Aurelio, es un precioso privilegio. Y decía con quien he empezado, con Albert Schweitzer, es una reverencia por la vida. O sea que es un privilegio que estemos aquí, les agradezco muchísimo su atención y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.